Saludos para todos, mi nombre es Farid Bedrán, optómetra, y vamos a hablar en esta ocasión del sistema ScanSys, que es un tomógrafo de segmento anterior. Tomógrafo, a diferencia de los topógrafos, hace un análisis de cara anterior, cara posterior y un análisis facométrico, que es un análisis de las características del cristalino. Este equipo pues básicamente tiene dos versiones, una versión Basic que hace 28 tomas por segundo y la versión Pro que hace 60 tomas en 2 segundos y realiza un análisis de curvatura, de elevaciones y de potencia de la córnea. En este caso pues evaluamos y tiene una interfaz que presenta múltiples resultados, tiene una vista general de la imagen de Scheimpflug que toma y una vista frontal en donde muestra las características de la parte biométrica de la superficie ocular. Uno es el blanco a blanco, o lo que conocemos muy comúnmente como diámetro horizontal de iris visible, el diámetro de pupila y dónde están los ejes principales o los ángulos principales del sistema óptico. Puedes seleccionar diferentes presentaciones y si arrastras el mouse específicamente puedes tener los valores específicos a nivel dióptrico en la zona que deseas evaluar. Podemos ver las imágenes de Scheimpflug y hacerle cálculos específicos, ¿sí? Hacer modificaciones en el contraste. ¿Listo? De la imagen y tomar los valores y restablecerlos. Se devuelve a los valores iniciales. Puedes tomar medidas de cuerdas específicas y de profundidades específicas. En este caso, por ejemplo, podemos mirar la profundidad y hacer modificaciones en esas mediciones, que sirve mucho para hacer mediciones, por ejemplo, en el caso de la oftalmología, en los lentes intraoculares fáquicos, para poder medir esas profundidades, las alturas, los espesores, las distancias entre la cara anterior del cristalino y la cara posterior del lente, las distancias que hay entre la periferia de la córnea y la periferia del lente intraocular. Tienes un análisis en 3 dimensiones de las características ópticas y de la cara, en este caso de la cara anterior, cara posterior de la córnea. Puedes tener unas características en 3 dimensiones de la curvatura, de los mapas de elevaciones específicos de cara anterior y cara posterior, y por defecto el análisis que representa cada uno, digamos en colores, cada una de las caras de los medios ópticos. En este caso en azul es la cara anterior de la córnea, en verde la cara posterior, el iris es el morado y la cara anterior del cristalino se ve o se nota aquí en amarillo. Lo que utilizamos generalmente para hacer un diagnóstico específico de las características ópticas y conformacionales de la córnea, que son, digamos, los 4 mapas refractivos que tenemos: el de curvatura sagital, el de elevación frontal, el de elevación posterior y el de espesor de la córnea. Estos 4 son los mapas refractivos fijos en los cuales pues podemos determinar si existe algún tipo de alteración. Por ejemplo, este mapa de cara anterior de elevación se ve dentro de los valores normales. Miren que forma más o menos como una H. Si viéramos un patrón en península o patrón en lengua o una isla, sospecharíamos de que el paciente tendría un proceso de ectasia corneal en cara anterior o en cara posterior, dependiendo de cuál se haga el análisis.
Acá puedes seleccionar los diferentes mapas. Son 4 mapas, pero tú puedes seleccionar qué quieres observar o qué mapa quieres observar. Si el de curvatura tangencial, si el de curvatura tangencial frontal. Acá el poder queratométrico y en este pues el espesor de la córnea. Puedes ir haciendo un análisis de las diferentes características de esta córnea. Y en la zona lateral derecha, este display nos muestra las características de la córnea en sus 2 meridianos a nivel principal y nos los muestra en dioptrías y nos los muestra en milímetros. Básicamente pues los valores que se analizan son los que determinan el factor de forma de una estructura corneal sana, ¿sí? Entonces aquí tienes cara anterior, córnea frontal, cara posterior, córnea posterior, la paquimetría, y en la paquimetría nos muestra la paquimetría en el ápex, en la zona más fina de la córnea, y nos muestra dónde está ubicado, en este caso, el ángulo kappa y el ángulo alfa, con sus respectivos espesores corneales. Acá muestra unas características adicionales que es el volumen de córnea, que por lo general debe estar por encima de 55, aquí está en 65, estamos en buenas condiciones, el diámetro corneal, la pupila fotópica, la pupila escotópica, el volumen de la cámara anterior, que en este caso debe ser superior a 100, este está perfecto, está alrededor de 38, el ángulo de la cámara anterior está en 40, debe estar por encima de 25, y la profundidad de la cámara desde la cara interna de la córnea, que los valores mínimos están alrededor de 2.7, este está en 3.1. Estos valores del KCP o KPC, dependiendo de la traducción, son los valores de cuánta desviación hay en las potencias de esa queratometría, específicamente en una zona central. Cuánta potencia se desvía, significa este valor tan bajo que se encuentra en verde, que es una escala normalizada, nos muestra básicamente que es una córnea que tiene mucha regularidad en sus potencias, y aquí lo vemos, miren, todo está alrededor de los mismos valores. Y hay un esquema de gradación basado básicamente en inteligencia artificial que nos dice si el paciente está sano o si el paciente tiene algún tipo de riesgo o alteración. En estos casos vamos desde 0 hasta 4 en números romanos, y el triángulo es el paciente. Entonces, por curvatura, miren que las curvaturas dicen que están de 46/47. El límite superior para pensar en una alteración a nivel corneal es de 48 dioptrías. Por eso nos dice que aquí está en amarillo, o sea, el semáforo no pasa a rojo, pero hay que tener mucho cuidado. Lo mismo con la cara posterior, que lo ideal es que esté alrededor de las -6 dioptrías. Miren que aquí está en 6.43 y en 6.79. Pero a nivel del espesor, esta es una córnea que está muy sana, miren que está en 0 porque el mínimo son 500 micras. Si tiene 573, estamos muy bien de estabilidad a nivel estructural. Entonces, por eso uno solo con un solo mapa no se puede quedar para hacer un diagnóstico específico, hay que hacer un conjunto y un análisis sobre las características de múltiples exámenes para poder tomar una decisión al momento de dar un diagnóstico. Estos análisis volumétricos, que se denominan de esa forma, aquí tienen la forma de ajustar la presión intraocular de acuerdo al espesor de la córnea, y hay diferentes criterios que se pueden escoger, y cada criterio, de acuerdo a esto, se escoge cuánto se ajusta. En este caso, si la presión intraocular del paciente fuese de 17, hay que restarle 2 milímetros de mercurio a esa presión, y es la presión real y compensada. Entonces, si en el caso de que no tengamos un tonómetro, por ejemplo, que haga esta compensación, esto es una herramienta increíble. Acá hace un análisis, por ejemplo, a nivel facométrico, que nos muestra las características densitométricas, los espesores, por ejemplo,
a nivel del cristalino, ¿sí? Y digamos, la desviación específica de los centros del sistema. Entonces, miren que aquí es un paciente que todo está muy junto. Entonces, es un paciente que su sistema óptico está muy centrado, ¿sí? Miren todo el panel que tiene para hacer ángulos, análisis de ángulos de la cámara anterior, el análisis del AOD, el factor de forma en los diferentes diámetros de córnea, que sabemos que va cambiando a medida que se va alejando del centro, la paquimetría, y estos son los perfiles el perfil de espesor espacial corneal, que básicamente es una base normalizada. Lo ideal es que el paciente esté cercano, en el primero de los casos, a la barra del centro, y el paciente representa al rojo. Está por encima del valor. Mire que lo normal aquí más o menos está alrededor de 500, 520. Como el paciente está por encima del valor, sigue dentro del valor, pero con una tendencia a ser gruesa la córnea. Esto es la forma como la córnea va cambiando de espesor del centro a la periferia, que es el porcentaje de incremento. La córnea debe engrosarse hacia la periferia, entonces se realizan estas interpretaciones. Si el paciente estuviese por encima, significa que esa córnea se va adelgazando hacia la periferia en vez de generar un engrosamiento. En un paciente con cirugía que les adelgazan el centro y la periferia se mantiene gruesa, este patrón se invierte, entonces se ve una curva que va hacia arriba. Y digamos que lo que hace es determinar, esto es un tema que es muy novedoso en este tipo de análisis, que básicamente me sorprende mucho, y es la línea que sigue la mayor cantidad de espesor de esta córnea, desde la parte más delgada hacia la parte más gruesa. Y muestra las variables del índice de progresión. Muestra el mínimo, el máximo, el eje de ese mínimo, el eje de ese máximo y el promedio del índice de progresión de espesor, que por lo general debe estar por encima de 1. Aquí está en 1.7. Entonces todos estos valores nos van mostrando y nos van indicando de que, a pesar de que la córnea sea muy curva, por ejemplo, tiende a ser una córnea muy sana debido a su espesor. ¿Sí? Tiene el análisis a nivel refractivo de cómo cambian las curvaturas a medida que se van alejando del centro. Miren que en estos casos la córnea tiende a aplanarse, y es lo que debe suceder. Si la córnea a nivel central estuviese más plana que en el centro, ya hay una alteración de esa curvatura, y nos muestra los valores medios o promedios del astigmatismo de la córnea y la queratometría media en cada uno de los anillos de análisis. Hasta 9 milímetros, bastante, porque la mayoría de los topógrafos hacen análisis hasta 7 u 8 milímetros. Miren que la variabilidad en el display de la derecha es casi nula, porque se mantienen los datos específicos de curvatura. Acá básicamente muestran valores de las aberraciones a nivel corneal, no a nivel total. ¿Listo? Se deben apagar básicamente las dos primeras aberraciones para que nos muestre el frente de onda ideal, y podemos modificar, que esto también es una novedad, cambiar el diámetro de pupila del paciente, y esto puede llegar a demostrarnos cómo varían cada una de esas aberraciones. Entonces nos muestra con pupila dilatada y con pupila en miosis las características ópticas de este sistema, cómo cambia el PSF, la imagen en la retina, y cómo cambia el factor de transferencia modular, que básicamente lo que hace este diagrama es decirnos cuánta calidad del objeto transfiere ese ojo a la imagen que llega a nivel de la retina. Entonces estos cambios o estos equipos nos ayudan muchísimo a interpretar cómo siente el paciente que ve las imágenes, porque todos los ojos, a pesar de que tú tengas dos ojos que tengan la misma fórmula, no ven igual,
Entonces, este tipo de análisis, estas diferencias en las gráficas de ciclos por grado y frecuencia espacial nos muestran esas calidades. El equipo tiene una robustez en el análisis bastante amplio. Y estos, que es, digamos, una de las situaciones más difíciles que hay para realizar un diagnóstico, actualmente se está utilizando mucho los análisis por inteligencia artificial. Paradójicamente, un cono o una alteración a nivel de la superficie es más difícil de diagnosticar entre más temprano esté el proceso, ¿sí? Entonces, este equipo hace un análisis en bases normativas y nos muestra ciertos factores que nos ayudan a encontrar la alteración en etapas más tempranas, porque analiza cara anterior, cara posterior, curvatura sagital, curvatura tangencial, y hace un valor comparativo. Cada uno de estos puntos puede hacer referencia básicamente a unas características de esa estructura, y entre más características tenga sobre, por ejemplo, normalidad, va a ser más grande la nube verde. Entre más características de queratocono o ectasia tenga, va a ser más grande la nube roja, porque toma todos esos valores y analiza, digamos, qué tendencia, de acuerdo a los datos que toma, muestra este sistema. Y lo otro que tenemos es el análisis de poscirugía refractiva, que no todos los equipos tienen este tipo de resultados, perdón, y hay que, digamos, extrapolar resultados para obtener y saber si el paciente está operado o no. Esto es un plus y es una herramienta bastante interesante, porque a veces el paciente viene operado de una cirugía de hipermetropía y los otros sistemas lo analizan y lo diagnostican como una ectasia corneal, y realmente no es una ectasia, es un postquirúrgico. O sea, eso fue hecho así intencionalmente. Entonces él calcula varias características y genera un resultado o una opinión sobre qué, digamos, tiene el paciente. Tiene un software de adaptación y simulación en lentes de contacto que básicamente no se basa solo en curvatura, sino en las distancias que puede obtener el lente o que debe tener el lente hacia la superficie, y muestra un resultado parecido a lo que es la tecnología fractal. Y nos muestra, por ejemplo, estos datos sobre cómo se ajustaría o cómo se separaría el lente de la estructura específica que estamos, en este caso es la córnea, ¿sí? Entonces miren que aquí esto muestra que el lente de contacto se está acercando a esta zona y está liberado o está separado de la zona periférica. Entonces ustedes pueden cambiar, o el paciente puede cambiar, se le puede cambiar el diseño del lente y se le puede hacer un análisis fluoroscópico o un fluorograma simulado sobre estas características. Y también tiene la opción de calcular, como en el caso de los lentes intraoculares, diferentes lentes. Te indica qué recomendaciones o qué debes colocar en estos casos. Debes colocar la esfera, el cilindro, y de acuerdo a las curvas bases que calcula y al diámetro horizontal le generas cálculo al lente. Y esto, digamos que el paciente tiene -1 y el cilindro es de 0,50, tú le generas calcular y él te indica un lente para generarle alineamiento al paciente. Entonces deberías pedir un lente con -1 dioptría, de 51 dioptrías de curva base, un diámetro de 10.10 con una toricidad de 1, ¿sí? Entonces estas características específicas ayudan a hacer una adaptación mucho más sencilla para el paciente, porque yo me dirijo a una caja de pruebas, busco el lente que se me parezca más a estas características, se lo pongo al paciente y eso me permite a mí hacer una prueba mucho más certera sobre ese paciente, y puedo calcular 5 lentes a la vez. Eso ayuda muchísimo
para que no tengas que estar calculando y recalculando al momento de realizar la prueba del lente de contacto. Y estos son unos análisis ya más específicos para temas de implantación de anillos intracorneales, que es un tipo de cirugía como la que se ve al fondo en la pantalla. Esos anillos no siempre van en esa posición, sino que dependen de las características de esa córnea específica. Entonces, cuando el equipo hace el análisis y el paciente resulta con queratocono, el equipo dice dónde debes colocar los anillos específicamente, con qué espesor, qué diámetro y qué tamaño para poder reducir las aberraciones. Esto es una herramienta quirúrgica bastante poderosa e importante, porque muchos calculan los anillos con calculadores en línea. Entonces meten los datos de queratometría, la potencia y le dicen póngalo aquí, pero este se basa básicamente en toda la topografía de la córnea. El análisis de Fourier, que no lo usan mucho, pero pues a este servidor le gusta muchísimo, que es básicamente la armonía que tiene esta córnea en irregularidades, en cambios de curvatura, porque a veces una irregularidad enmascara o compensa la otra. Si yo tengo una córnea muy elevada en la cara posterior y la cara anterior se aplana, se anulan los resultados. Esto ayuda mucho a evaluar la córnea por separado, el componente esférico, la descentración del sistema, los astigmatismos regulares y las irregularidades de la superficie, y nos muestra resultados específicos, digamos, de qué tan armónica es esa estructura. Se pueden comparar las informaciones de dos exámenes, comparar mapas y ver mapas diferenciales. Por ejemplo, el paciente previa a cirugía refractiva, posterior a cirugía refractiva, el cambio que se presentó. Un paciente cuando se le hace una adaptación de lentes de contacto en ortoqueratología, después de cierto día de tratamiento, se evalúa y muestra esta parte. Y se evalúa las informaciones en el tiempo. Estos displays nos dicen cuánto ha variado, por ejemplo, una córnea en curvatura de un examen a otro, por ejemplo, con 6 meses de variación, y se evalúa esta gradación y se obtiene si existe evolución o no de una enfermedad. La captura de imágenes del ScanSys es bastante sencilla. El equipo es muy intuitivo. Miramos acá que en las líneas curvas azules y en las flechas nos va indicando qué tenemos que hacer, si girar el joystick, si acercar, y la ideal es colocar la línea azul sobre la línea verde, y realizó 28 tomas en un segundo. Este equipo es extremadamente rápido en sus tomas y extremadamente exacto en el valor de los datos obtenidos, ya que se han hecho múltiples estudios comparativos con el gold estándar y con equipos que están anteriormente en el mercado, y los resultados han sido bastante similares. Entonces, miren la velocidad con que realiza una toma en pacientes que tienen, por ejemplo, movimientos involuntarios. Esto sería lo ideal, que el paciente tenga una evaluación rápida.